Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las misericordias, a la luz, a la sabiduría, a la presencia y a su bendita palabra viva de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos sido llamados y escogidos, y a todos los que venimos, bendito hermano y bendita hermana, con temor, con temblor, con credulidad, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia antes que los ídolos, antes que los deseos de la carne, antes que el maldito mundo. Bienvenidos a todos los que vengan con este fruto, porque bíblicamente para esto son las bendiciones de nuestro Creador y por misericordia de nuestro Padre el día de hoy. Yo, antes de abrir su bendita boca, antes de cada enseñanza, yo me pongo a cuentas con Dios, sabiendo que tengo una conciencia tranquila. Yo, antes de abrir su bendita palabra y de expresarla, le ruego y le suplico que me permita ser un instrumento, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, que me permita profundizar estas enseñanzas para el uno o los dos o los que Dios mande traer con este fruto de querer saber y que dé un fruto de vida. Y con todo temor le he pedido también, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por nosotros y que si yo soy un instrumento del enemigo para poner piedra de tropiezo, para torcer la verdad, para meter una mentira y engañarlo, sé que me voy a ir a un lago de fuego. Así también le he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios y nuestro Señor Jesucristo para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Brasil, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, en todo el mundo, a donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 78 de el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 21. Vuelvo a repetir, el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 21. Hermano y hermana, estamos viendo proféticamente una sombra de la apostasía, de la idolatría, del becerro de oro, de cuán tan pronto, cuando son llamados, cuando son sacados de Egipto, cuando se les da una ley, cuando se les da las bendiciones de Dios, cuán tan pronto el pueblo completo, junto con el sacerdocio, transgreden el pacto. Vemos también cuáles son los pecados graves que pueden provocar a ira a Dios, hablando de la idolatría, hablando de servir a dos señores o querer servir a dos señores. En este caso, recordemos que hicieron el becerro, el cual les trajo muchos dioses y seguían nombrando a Jehová. Acuérdense que la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que no podemos servir a dos señores. Los dioses y el becerro son las riquezas del mundo, son las concupiscencias de la carne, es la mesa de Satanás. A Dios es la cruz, es el desierto, es la ley, es la sumisión, es ser luz. Y no podemos tener a dos señores como este pueblo que se hizo el becerro de oro, pero seguían clamando a Jehová. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando bajó Moisés con las tablas de la ley y Josué escuchaba alarido que pensaba que era de guerra y le dijo no, sino cántico es de la mesa, de que el pueblo se sentó a comer y a beber. Recuerde que en el momento en que Moisés vio, destruyó las tablas, destruyó la ley
como ya lo vimos o lo vamos a ver, no recuerdo, pero destruyó la ley porque los que son idólatras no tienen derecho por Dios a esta bendita ley. Y ahí nos quedamos en el 21, ¿verdad? Cuando Moisés le preguntó y le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas, que a mí, por ejemplo, le voy a poner ejemplos de testimonio. A mí, gente que estuvo aquí, gente que entre comillas pensaba que tenía la sabiduría de Dios, me empezó a señalar para que no predicara yo la cruz de Cristo, para que la gente no se me fuera, para que no les hablara yo con autoridad, con denuedo, para que no les hablara la verdad, y me trataron de convencer para meter herejía, para meter ídolos, y para que la gente estuviera contenta aquí, diezmándome, ofrendándome y aplaudiéndome. Por lo cual, gracias a Dios, gracias a su bendita presencia, gracias al temor que me ha dado, como dice en Gálatas, que si yo tratara de agradar al hombre, o que si yo quisiera agradar al hombre, no sería siervo de Dios. Que nosotros, como dice también en Tesalonicenses, que nosotros hablamos no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y cuando nosotros hablamos la verdad para agradar a Dios, la mayoría del pueblo nos aborrece, nos dice que demonio tenemos, nos dice que somos legalistas, que somos extremistas. Pero o quiero yo el favor de Dios y la vida eterna, o quiero yo la gloria de Satanás y la del hombre. Y quiero ser como Dios, que me aplaudan, que me reconozcan, que me digan apóstol y pastor. Bueno, entonces, este fue el fruto profético de Aarón, como una profecía y una sombra de lo que iba a venir, que el pueblo lo convenció para meter ídolos. Yo ya profundicé eso cuando tocamos esos versículos bíblicos donde el pueblo le dijo, haznos un Dios, porque este Moisés que subió no sabemos qué nos le haya acontecido, y que Aarón les pidió el oro, que ya vimos también, bendito hermano y bendita hermana, toda la sabiduría que es cuando un representante cede a ser reconocido por el pueblo y agradar al hombre y no a Dios, como Dios nos quita la pureza, como Dios nos quita la santidad, como Dios nos quita todas las riquezas que nos trajo. Y así, entonces le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Ahora fíjate, ¿qué has traído tú, Aarón? Porque primeramente, ¿quién tuvo más la culpa? ¿El pueblo o Aarón? Aarón tuvo más la culpa porque era un siervo, porque era un instrumento para gobernar, para enseñar la palabra. Entonces, ¿qué le has hecho a este pueblo? Porque de cierta manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando el pueblo me ha querido convencer para meter ídolos, yo le he dicho no. Algunos han tenido temor, han tenido comprensión, se han quebrantado y se han arrepentido y se les dio vida. Pero a los que no se fueron, ¿pero qué pasa si yo hubiera participado con ellos? Pues les hubiera traído maldición, un pecado muy grave. El pueblo se sentó a comer y a beber. ¿Qué le has hecho? Fíjese bien, ¿qué has traído sobre este pueblo tan gran, ponga atención, tan gran pecado? Bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente nos enseña Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento también, que hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte. Primera de Juan, capítulo 3. Hay pecados de tropiezo, de ignorancia, y hay pecados muy graves que despiertan la ira de Dios. Vuelvo a repetir, uno de ellos es servir a otros dioses, tener ídolos. Es un pecado muy grande, porque yo no me voy a cansar de decirle que la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros fuimos comprados como esclavos para una obra, para una consagración, no con oro ni con plata,
sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos es ilícito y es una herejía querer servir a las riquezas, tener otros dioses y servir al Dios vivo. Es un pecado muy grave. Es un pecado muy grave. Yo ya lo he hablado de ídolos. Todo lo que me separa de concentrarme si soy un discípulo y me estoy discipulando, todo lo que me aleja de discipularme, de las enseñanzas, de tener hambre y sed de justicia, todo lo que me impide desconectarme por el afán, por la preocupación, por atender los ídolos del mundo, todo eso es idolatría. Y yo como siervo, de igual manera, una vez que alcancé la estatura del varón perfecto, el bajarme de la cruz, el darle a mi carne cualquier concupiscencia, cualquier obra que me quite de concentrarme, cualquier obra que me quite de apacentar al rebaño, es un pecado muy grande para Dios, porque fui comprado. Ahora dice, ¿qué has traído sobre él tan gran pecado? Y luego dice, y respondiendo Aarón, dijo, no se enoje mi Señor. Recordemos que Moisés representa simbólicamente a Cristo. Señor es amo. No se enoje mi amo. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y sí, efectivamente le voy a hablar, bendito hermano y bendita hermana, de esto. Y lo sabemos. Mire, cuando fuimos creados en el Edén, fuimos creados como seres espirituales. Y Dios tenía una comunión con el ser humano. Cuando el ser humano transgredió la ley, murió y dejó de ser un ser espiritual y se convirtió en un ser de carne. Y Dios le dijo, polvo eres, carne eres, ya no eres un ser espiritual y al polvo volverás. Entonces, como nosotros fuimos sacados, o más bien hechos, o este molde, esta casa, habitación, este cuerpo que tengo, que Dios me prestó mientras esté aquí en el planeta Tierra como extranjero y peregrino, porque este cuerpo nada más es por un momento, en lo que me preparo, porque este no es mi hogar. El planeta Tierra no somos de aquí abajo, hermano. Nuestra ciudadanía está allá arriba. De allá venimos. Y le voy a explicar. Cuando Dios me hizo este tabernáculo, esta casa habitación o este traje de astronauta, porque yo no soy de aquí, yo no soy terrenal, yo soy de allá arriba. Y ahora sí que yo soy un extraterrestre, ¿sí? Porque Dios es de allá arriba. Si usted le está llamando la atención el engaño de los extraterrestres, que si existen o no existen, claro que sí existen, porque Jesús dijo, yo no soy de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Y una persona que no es de aquí es extraterrestre, de otro lugar. Así que cuando Dios me permitió sacarme de la tierra y me dio este molde, fui sacado de aquí abajo. La tierra fue sacada de aquí y el molde es de aquí abajo. Y si yo no tengo a Dios, si no tengo el Espíritu Santo, por naturaleza, dice la Biblia, que busco las cosas de abajo, porque este cuerpo es de aquí. Y por naturaleza busco las cosas del mundo. Así lo dice en Corintios, que el hombre natural, y cuando se refiere a la Reina Valera y la Biblia al hombre natural, se refiere al hombre que no es espiritual. Se refiere que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecamos, nos convertimos de tener la imagen de Dios a la imagen del diablo. Nos convertimos de seres espirituales a seres carnales. Entonces, yo sin Dios, por naturaleza, busco las cosas de abajo y Dios me lo permitió durante todo el tiempo, 42 años, que yo estuve en la carne y no me vino a juzgar, ni me vino a decir, pase al lago de fuego, porque por naturaleza sabía que el poder del enemigo me gobernaba y que por naturaleza buscaba estas cosas. Y sí, me dijo muy claramente, arrepiéntete, haz frutos dignos de arrepentimiento para regresarte lo que perdió Adán y Eva, que es un ser espiritual. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús vino por pecadores. Y el Padre sabía
que nosotros, mientras no tuviéramos el Espíritu Santo, siempre estábamos inclinados al mal. De hecho, Dios nos deja como enseñanza divina en su amor el primer pacto, el primer pueblo que no fue espiritual, que no tuvo el Espíritu Santo que Cristo Jesús nos trajo. Sí los tuvieron algunos nada más, escogidos, pero no todo el pueblo. Y nos enseña Dios cómo tenían una ley y cómo no pudieron cumplir, que siempre estaban inclinados, que la carne es débil, porque así lo dice la bendita palabra, que la carne es débil. Ahora, tú conoces, Señor, no te enojes, tú conoces que este pueblo está inclinado al mal. Ahora, yo no voy a tener justificación en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto, para eso se nos resucitó, para eso se nos dio el fuego de Dios, para eso se nos dio el Espíritu Santo, para que ya no estemos inclinados al mal y ya no hay pretexto. Yo, cuando venga Cristo Jesús y me pida cuentas de las ovejas, yo no voy a poderle decir, Señor, yo no tuve la culpa, tú conoces que están inclinados y pues bueno, Señor, yo, ¿qué puedo hacer? No, aquí fíjese bien lo que acabamos de ver. ¿Por qué le has hecho tan grande mal a este pueblo? Y hermano y hermana, quiero decirle que el juicio empieza por la casa de Dios. La casa de Dios somos los que hemos tenido el privilegio de alcanzar la estatura de un ministerio puesto por Dios y no por el hombre, y que Dios nos haya puesto para cuidar su rebaño. Y así lo dice en Apocalipsis, que el juicio empieza por su casa. Y en el Nuevo Testamento, perdón, y qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, yo no voy a poder tener pretexto. De igual manera, Adán y Eva se trataron de justificar cuando pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios se presentó, le dijo a la mujer, primeramente, sí, y la mujer dijo, la serpiente me engañó, tratando de lavarse las manos, tratando de justificarse. ¿Le valió? No, ni siquiera Dios se tomó la molestia de decirle, ay, sí es cierto, déjame pensar. Y luego le dijo al hombre, y el hombre le dijo, y también se trató de lavar las manos a Adán, y dijo, Señor, la mujer que tú me diste, como echándole la culpa a Dios, la mujer que tú me diste, me dio. Entonces tampoco le valió. Y recibieron su justo castigo. Así que bendito hermano y bendita hermana, nosotros los ministros no vamos a tener delante de Dios una justificación. Dice en el versículo 23, porque me dijeron, fíjate bien la mentira, ¿no? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí hay una verdad. El pueblo le dijo esto, haznos un Dios o haznos dioses, ¿verdad? Que vayan delante de nosotros. Y ya le expliqué, bendito hermano y bendita hermana, ya le profundicé cuando el pueblo pidió esto. De igual manera ya le he dicho cuáles son los dioses. Y aquí han venido a decirme, ¿sabes qué? El tema de la cruz, el tema de comer de la carne de Cristo, el tema de beber de su sangre, el tema de que ya tardó mucho, ¿sabes qué? No, sí vamos a seguir a Dios, pero permítenos y haznos dioses. Enséñanos que podemos trabajar, enséñanos que podemos mandar a nuestros hijos a Moloch. Enséñanos y vamos a estar contentos. Y sí, recordemos que ya vimos que cuando se permite esa herejía, cuando se permite entrar a esos dioses en la casa de Dios o en el pueblo de Dios, se emborrachan, hay insensatez, hay cánticos, pero ya del mundo, hay una alegría que no es la de la cruz, que no es la de Dios, como ya lo hemos visto. Ahora, hasta ahí está bien, no ha dicho mentira. Ahora, fíjate bien, dice en el 24, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártalo. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Mentira, falso, falso. Porque recordemos que Aarón pidió el oro
Sí, hasta ahí está bien. Pero luego dice que le dieron una forma con buril. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que vimos, de darle una forma con buril. Recordemos que así como nosotros trabajamos para amasar, para preparar temas inspirados por el Espíritu Santo, bíblicos, para poder concordar las enseñanzas, de igual manera, estos trabajan para meter ídolos, para meter dioses. Yo le puedo decir como testimonio que en una de las iglesias donde yo estuve antes de ser un representante, que estuve en una iglesia que permitía ídolos, esta iglesia trabajaba y sacaba estudios de metafísica, estudios de la carne, porque cuando no se tiene el Espíritu Santo, por más que lea y yo quiera sacar un estudio espiritual, no puedo, hermano, porque el que nos da el discernimiento es el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero ser un cristiano engañado a la carne y no espiritual, voy a estudiar y Dios va a permitir que entienda la palabra totalmente diferente a lo que significa, y eso es lo que voy a llevar. Pero sí le estudio, y entonces le voy a decir, por ejemplo, que es uno de los muchos dioses, que es meter un dios hecho con buril. En esa congregación donde yo le dije que estuve, llamada Fundación Emanuel, enseñaban al ser humano a trabajar en el mundo, a tener una obra infructuosa, y utilizaban la Biblia. Ahí está la forma, ahí está. Y desde Génesis ellos enseñaban que Adán y Eva fue hecho para ser campesino, que fue el primer oficio de cuidar un huerto, de regarlo. Imagínense nada más. Y de ahí empezaba la base para enseñar con otras citas bíblicas, de igual manera torciendo las escrituras y comprendiéndola a la carne, para enseñarles que los seres humanos tienen que trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y a veces el sábado, para ganarse el pan, para comer, para vestir, para sustentar a la esposa, y el domingo ir a la iglesia. Una herejía bastante grande. Entonces, ahí vamos, y no nada más le voy a hablar, ahorita le estoy hablando nada más de ese Dios, pero de igual manera ellos trabajan para hacer otros muchos dioses y meter herejías y engañar con caminos que parecen derechos al hombre. Ahora, eso es trabajar y hacer un becerro de oro, que Aarón lo hizo, y también el pueblo. Entonces, ahí mintió, ¿verdad? Cuando dijo, y salió, lo eché al fuego, y salió este becerro. Y sí, ya hemos hablado del fuego, el fuego de Dios y el fuego del diablo. El fuego de Satanás nos trae la imagen del diablo, nos hace idólatras. El fuego de Dios consume todos esos ídolos y nos hace servir al Dios verdadero. Ya hablamos del becerro, bendito hermano y bendita hermana también. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, el pueblo estaba desenfrenado. Yo le digo algo, imagínese usted un tráiler en una bajada, una pendiente, que vaya con 18 toneladas de peso y que vaya bajando a 100 o 120 kilómetros por hora, 70, 80 millas, y que la pendiente esté pronunciada durante unos 12 kilómetros y que cada vez vaya agarrando más y más velocidad y que se quede sin frenos, y que no haya en esa carretera un lugar como hay en las carreteras donde poderse salir y frenar, que no haya en esa carretera. Usted dígame qué pasará con ese tráiler. Es muerte segura, hermano. Es un accidente seguro. Es una catástrofe segura. De igual manera,
El único o lo único que nos puede frenar en nuestra locura, en nuestra insensatez, el único que nos puede poner un freno a la mesa del diablo es Cristo Jesús por medio de esta ley. Porque esta ley a mí me frenó en mi locura. Me dijo, ¡oh! ¡Párate! Porque vas a la muerte. Porque ya estás muerto y vas todavía más a la muerte. ¡Frénate! Y con esta verdad me frenó y paré mi locura de muerte. Así que cuando no tenemos esta ley, porque esta ley no me permite tener otros dioses, esta ley no me permite tener amistad con el mundo, esta ley no me permite bajarme de la cruz, esta ley no me permite regresar para atrás. Entonces, cuando no tengo esta ley y hacemos y metemos herejía, entonces se me quita la presencia, que es el único que me puede frenar, es el único que puede quitarme las concupiscencias, y soy del mar porque ya no tengo la ley de Dios. Entonces, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y dice, porque Aarón, otra vez, dos veces, ponga atención, porque Aarón lo había permitido. O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Del pueblo? No, de Aarón. Digo, el pueblo también pecó, ¿verdad? Pero más Aarón. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y para vergüenza de sus enemigos, porque mi enemigo, ¿quién es el día de hoy en este Nuevo Testamento? Mi enemigo es Satanás y los demonios, y todo impío, y toda iglesia carnal. Y cuando yo regreso para atrás, cuando vuelvo a los ídolos, los enemigos se mojan. Hay alegría con Satanás y los demonios. Y es una vergüenza para Dios, para Cristo, que Satanás se salga con la suya. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento. Recordemos que había un campamento a las faldas del monte. Ahora se puso en la puerta del campamento y dijo, acuérdense que ya estaba el tabernáculo de la reunión. Ya estaba, y estaba a la puerta del campamento. Ahora, fíjese bien, ponga mucha atención. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Moisés había intercedido por el pueblo, que le dijo a Dios, acuérdate de la promesa de Abraham, acuérdate que le hiciste promesa a Isaac y a Jacob, y que Dios se arrepintió de hacerles tan grande mal, de borrar toda la descendencia de ellos y rehaerla, pero no de perdonar el pecado, como lo vamos a ver ahorita. Y vamos a ver también que Dios perdona a los que se arrepienten, no a los que no se arrepienten. Ahora, se puso Moisés a la puerta del campamento, y ponga mucha atención en esto, porque vamos a aprender muchas cosas. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora, ¿quién está por Jehová? Y los hijos de Leví, recordemos que los hijos de Leví era el sacerdocio, Aarón y todo el sacerdocio, junto con Aarón. ¿Quién está por Jehová o quién está con este Señor? ¿Quién está con Satanás y con el desenfreno y con las pasiones del mundo y con la carne? ¿O quién está por la cruz? ¿Quién está por guardar el pacto? ¿Quién está por guardar la integridad? Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, también vamos a profundizar sobre el libre albedrío. Porque a nadie se le obliga tomar la cruz de Cristo Jesús el día de hoy. A nadie se le obliga caminar el camino y seguir a Cristo Jesús. A nadie se le obliga. Hemos aprendido que Dios nos ha dado libre albedrío. Y el libre albedrío es una voluntad propia de decidir si creo y quiero darle mi vida a Dios o quiero darle mi vida al placer y al desenfreno. Por como dice en San Juan capítulo 3, así lo dice, que los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz,
porque sus obras eran malas, y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas por la luz y les dijeran, estás haciendo mal. Así los que aman las tinieblas no van a una verdadera congregación porque no pueden escuchar el que se les diga con la Biblia que están desenfrenados, que son idólatras, que tienen un becerro de oro y les molesta, les aturde. Por eso dice en San Juan, y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, para que no fueran reprendidas y amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, otra cita bíblica para poder fortalecer estas enseñanzas. Cuando Cristo Jesús enseñaba la bendita palabra del camino, de la cruz, del bautizo, de la muerte, de comer de su carne y de beber de su sangre, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Le dijeron, demonio tienes, y dice la bendita palabra que muchos de sus discípulos regresaron para atrás y que Jesús les dijo a Pedro y a ellos, ustedes ¿quieren también irse? Ahí está lo mismo que estamos viendo. ¿Quién está por Jehová y quién está por el becerro? Lo mismo, hermano, lo mismo. Exactamente lo mismo, estamos concordando. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijeron sus discípulos? No, Señor, no, como la tribu de Leví, vamos a ver, nosotros sabemos que tú tienes palabra, nosotros estamos por Jehová, nosotros estamos por ti, deja que ellos se vayan, Señor. Entonces, de igual manera, ¿quiénes son los que hoy podemos estar en la cruz? ¿Quiénes son los que hoy podemos crucificarnos juntamente con Cristo? Sino los que hemos tenido crecimiento y hemos sido comprados para ser sacerdotes. Porque la tribu de Leví es el sacerdocio. Y aquí estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, los que pueden tener un crecimiento espiritual. Dice, con él todos los hijos de Leví. Dice en el 27, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno de ustedes, tribu de Leví, sacerdotes, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasar y volver de puerta a puerta por el campamento, o sea, pongan su espada en el muslo, porque recordemos que en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra habla con parábolas, habla como una sombra. Yo ya le había dicho, porque usted va a decir como un pueblo de Dios armado, ¿no? Imagínense hoy cristianos con metralletas, con pistolas. Digo, en aquel entonces traían la espada porque no había pistolas ni metralletas. Pero imagínense hoy, ¿verdad? Que un cristiano anduviera en la calle con metralletas, con pistolas, matando. Ahora, la Biblia es profética. Recuerde que la espada significa hoy la palabra de Dios, ¿sí? Y que también Satanás tiene una sabiduría y tiene una espada. Ahora, a mí como sacerdote, si yo elijo la cruz, si yo elijo estar por Jehová, me dice, toma tu espada, toma la ley, toma esta sabiduría y póntela en el muslo. O sea, así como dice la bendita palabra, la armadura de Dios tenela puesta, póntela en el muslo. Y dice, así ha dicho Jehová, pongan cada uno de los que se pasaron, de los que están sobre la espada sobre su muslo, fíjese bien, pasar y volver de puerta en puerta, de tienda de campaña en tienda de campaña a todo el pueblo de Israel que no se pasó de este lado, por el campamento. Fíjate y pon atención. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Hermano, voy a profundizar esto, porque esta es una palabra que cuando yo leía la bendita palabra sin el Espíritu no podía discernir, no podía comprender, no podía concebir un Dios así. Pero cuando tuve el privilegio del amor de Dios y de su bendita presencia, de poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, Dios es justo.
Y le voy a decir a qué se refiere esto el día de hoy. Que Dios lo haya permitido en su momento físicamente como una preparación de lo que iba a venir y con una enseñanza espiritual el día de hoy es por amor a nosotros y por amor a usted. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, yo paso puerta por puerta y toco a los que han sido llamados y a los que son idólatras. Y les digo, hermano y hermana, usted tiene un pacto en Cristo Jesús, un pacto de estar en la cruz, un pacto de no ser idólatra, un pacto de que fue comprado, un pacto de que usted es propiedad de Dios. ¿O quién está? ¿Usted quiere estar con Dios? ¿O quiere usted morir? Entonces, en el momento, bendito hermano y bendita hermana, que aman más las tinieblas, hoy, sacar la espada es decirles, usted no es de Dios, usted está muerto con la sabiduría de Dios. Porque esta espada es como una espada de doble filo, para matar o para dar vida. Matar es hacer a un lado. Y decirle con la palabra al hermano o a la hermana, yo no puedo tener una comunión con usted, yo no puedo estar junto con usted, permítame, pero el agua salada y el agua dulce están separadas. Permítame, pero Belial y Dios son enemigos y no tienen comunión. Permítame, pero la bendita palabra me dice que no me junte con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, adúltero o idólatra. Con él ni aún coma. Y esto lo dice, y eso es sacar la espada, y eso es matar el día de hoy. Que por hacer eso el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, a mí no me importa. El hombre me ha blasfemado, el hombre me ha criticado, el hombre me ha dicho que Dios vino por pecadores, que quién soy yo para tomar esas decisiones, pero yo temo a Dios. Porque los que estamos por Dios, pasamos de puerta en puerta, y los que no quieren la cruz, los que se aferran al becerro, los que se aferran a la idolatría, nosotros tenemos que separarnos porque no hay comunión las tinieblas con la luz. Por eso dice Dios, salgan de ellos pueblo mío, salgan de ellos pueblo mío y no toquen lo inmundo. Ahora, todos los que entraron aquí, todos los que Dios sacó de Egipto, todos los que participaron del bautizo y de la circuncisión, son hermanos, parientes míos, como lo dice aquí. Fíjense bien, mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente, que es lo mismo. Hermano, pariente o amigo es lo mismo, como dijo Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quién es mi pariente? ¿Quién es mi esposa? ¿Quién es? Sino los que guardan los mandamientos. Ese es mi amigo, ese es mi hermano, ese es mi pariente. Recordemos que esta simiente venía de Abraham, que todos eran hermanos, que a Abraham se le llamaba el padre Abraham, Isaac y Jacob, que todos venían de esas descendencias y todos eran familiares, hermano, como también hoy en el Nuevo Testamento, mediante el llamamiento celestial y mediante la presencia de Dios, nosotros somos familia, tenemos un padre, somos amigos, somos parientes, somos hermanos. ¿Y sabe qué, bendito hermano? Este mandamiento de Dios, que es como una sombra de lo que iba a venir, créame que no es fácil, pero con el poder de Dios es un mandamiento. Porque imagínese usted en el mundo un padre ecuánime. ¿Qué padre va a matar a su hijo? ¿O qué hermano va a matar a su hermano? ¿O va a matar a su pariente? No. Entonces, hoy, o la cruz o los ídolos. Y yo no puedo tener comunión con un hermano incrédulo. Recuerde, si usted no está entendiendo lo que Dios me permite decir, y si es una persona que tiene hambre y temor y no practica el pecado, ahí están los teléfonos, hermano. Yo le puedo concordar esto con todos los versículos bíblicos y aún más versículos bíblicos, donde hoy el matar es separarme. Recordemos que la bendita palabra nos dice que la palabra muerte significa separación. En el Antiguo Testamento como una sombra con cosas físicas, en el Nuevo Testamento espiritualmente. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo, con todos aquellos que se dicen cristianos, pero que quieren adorar, que tienen el becerro de oro, que tienen ídolos, y no se pasan de este lado, cuando Moisés les da, o Cristo Jesús les da un ultimátum, y todavía les da la oportunidad, porque recuerde que Jesús
interviene, intercede por nosotros y que todavía les da la oportunidad. A ver, ¿quién está por la cruz? ¿Quién está por el becerro? Pásense para acá. Entonces, ¿qué le dice a los sacerdotes? ¿Qué le dice a la tribu de Leví? Pasen puerta por puerta y maten a sus parientes. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, también, es muy doloroso lo que le voy a decir, pero aquí, tanto hermanos espirituales como familia de carne, que fue llamada por Dios, que entraron por la puerta del redil, pero que amaron más los ídolos, tuve que sacar la espada como sacerdote. Cuando decidí yo la cruz, tuve que sacar la espada y decirles que yo no puedo tener una comunión con ellos, como la tengo hoy con mis hermanos en Cristo Jesús. Entonces, esto es, saquen su espada sobre él, pasad y volver puerta a puerta por el camino y matad y matar. Cuando Dios dijo en el Éxodo, no matarás, y menos a tu prójimo. Pero hermano, el pecado para ustedes es la muerte, ya están muertos. Ya le dije lo que se refiere hoy. Cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y fíjese bien lo que dijo. Jehová, el Dios de Israel, dijo, pongan su espada, no yo, Moisés, el Jehová, el Dios, Él fue el que dijo. Y de igual manera, cuando a mí me han venido a vituperar, a señalar, yo les he dicho, a mí no me diga nada, a mí Jehová me dijo que yo ponga la espada sobre todo idólatra, sobre todo el que no quiere venir a la puerta, sobre todo el que no ama la cruz de Cristo. Pongan la espada, reclámele a Dios si quiere, pero vitupéreme, porque es una bendición, sígame vituperando, pero yo hago lo que Dios me dice, únicamente. Dice en el 28, y los hijos de Leví lo hicieron, con todo el dolor de su alma, lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Esto viene de Dios y por medio de Cristo Jesús. Y ya le dije, en el Nuevo Testamento, bendito hermano, en los evangelios, la cabeza que es Cristo y la cabeza de la iglesia es lo mismo exactamente, ¿eh? No se unan en yugo desigual, no se junten con ninguno que fuera hermano o llamándose hermano fuera idólatra, fuera avaro, fuera homicida. No se junten con el tal, ni aun coman ni toquen sus ropas. Salgan de ellos, pueblo mío, y no te con el mundo. O sea, hay muchísimos versículos bíblicos, hermano y hermana. Entonces, así, hoy también, en el Nuevo Testamento, los que decidimos estar en la cruz, los que decidimos volvernos a Cristo Jesús, los que no quieren venir, los que se aferran a tener el becerro de oro y los dioses, los que aman la mesa y la depravación, la mesa del diablo y la bebida del diablo, bueno, entonces nosotros nos separamos de ellos. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Que ciertamente no fueron muchos, porque recuerden que salieron 600,000 de Egipto. Todos los demás se pasaron del otro lado. Pero a la tribu de Moisés se le mandó a hacer esto. Ahora, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ahora, hoy se han consagrado, claro, sacaron la espada, mataron, hubo sangre, pero en el momento en que yo decido dejar la mesa del diablo, dejar el becerro de oro, a la exhortación y amonestación de Dios, dejar los ídolos y decido por voluntad propia entregarme a Dios y sacar la espada para decirle adiós a la iniquidad, a la impiedad, al mundo. Entonces yo estoy consagrándome y diciéndole a Dios, Señor, perdóname, pero mi vida es para ti. Ya no voy a ir con otros dioses, ya no voy a ir a derramarla. Me he alejado de la apostasía, he matado a esa familia que era familia que no quiere, me he apartado para que no me jalen a sus dioses, para que no me jalen al becerro de oro,
y para darte mi vida, Señor. Y hoy me he consagrado a ti. Así, bendito hermano y bendita hermana, es el pacto que vino a traer Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la bendita palabra y el pacto de Dios es que nos dijo que nosotros fuimos llamados y comprados para ser esclavos, para no ir con el otro Señor, para consagrar nuestras vidas, para entregar nuestras vidas totalmente a Dios, porque Él es el Creador, Él es el que me hizo, y todo lo que Dios hizo, lo hizo para un propósito, para su gloria, para servirle. Y el otro Señor es para servir a sus dioses. Entonces, aquel que toma su cruz, aquel que se ciñe los lomos, que le da la espalda al mundo y que se separa de los idólatras el día de hoy, que se separa de esas iglesias, es para consagrar nuestras vidas a Dios como Pablo. Primeramente como Cristo, como Pedro, como Juan, como Pablo, que jamás tuvieron una obra infructuosa, sino que dieron sus vidas al 100% todos los días a la obra de Dios. Entonces dice, fíjense, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo que mató, ¿verdad? Y en su hermano que mató, para que él dé bendición hoy sobre ustedes. O sea, por haberse apartado, por no haberse unido en yugo desigual, por haber sacado la espada y decir, yo me paso de este lado, ustedes están del otro lado, por eso van a recibir la bendición de Dios, por haberse arrepentido, por haber tomado esa decisión hoy, y la bendición de Dios fue que los perdonó, hermano, y que no murieron porque los otros murieron. Porque la mayor bendición que Dios nos puede dar es la vida. La mayor maldición que viene por la ira de Dios es la muerte. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado al pueblo. Y sí, ya se habían arrepentido, pero les dijo, ustedes cometieron un gran pecado, que se hayan pasado para acá, pero no se les olvide el pecado. Pero yo subiré a los que se arrepintieron, yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Recordemos que estamos profundizando las enseñanzas proféticas como una sombra de lo que iban a venir, porque el que aboga hoy por nosotros, como ayer se lo dije, el que intercede hoy por nosotros, el que está allá arriba ofreciendo su sangre y abogando por nosotros, a los que podemos cometer alguna insensatez, pero que nos arrepentimos al llamamiento de la bendita palabra, Cristo Jesús aboga por nosotros. Abogado tenemos para con Dios. Por eso dice, ¿verdad? Primeramente, Cristo Jesús, por medio de la iglesia, o por medio de Él mismo, cuando pecamos, nos despierta en amonestación, nos hace volver en sí, nos hace saber el pecado tan grave que cometimos. Y una vez que Cristo Jesús me dice, ¿quién está por la cruz? ¿Quién está por mí? ¿Quién está por Jehová? Pásese de este lado, y los que no quédense de ese lado, los que se pasaron de este lado y se arrepintieron, son con los que Cristo Jesús está con su Padre, allá arriba. Dice, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás la aplacaré acerca de vuestro pecado. Quizás la aplacaré. Okay. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ahora, te ruego pues que los perdones, Señor. Este pueblo cometió un gran pecado, Señor, que ya lo confesó, que se arrepintieron, porque se hicieron dioses de oro. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué representa esto? Que con el oro que yo salí del mundo, que es la santidad, como la puerca o como el perro, con ese oro, lo cambié
para hacer de ese oro y de esa riqueza y hacer del sacrificio de Cristo Jesús un ídolo, otro Dios. Ya lo vimos, eso, bendito hermano y bendita hermana. Y sigue abogando Moisés, porque aquí también aprendemos cómo Jesús, allá arriba, intercede por un corazón quebrantado. Que perdones ahora su pecado. Si no los perdonas, réame ahora de tu libro que has escrito a mí también. Fíjese bien el amor de Cristo, cómo intercede por su pueblo, por los que han sido perdonados. Señor, si no los perdonas, bórrame a mí también, Señor, con ellos. Porque tú me los regalaste, porque es mi iglesia, porque tú, Señor, como primogénito, me diste estas riquezas y me dijiste que no me las ibas a quitar, Señor. Perdónalos. Pero ya le dije, bendito hermano, al que puede perdonar Dios es el que no practica el pecado. Es el que se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Dice, que perdones ahora su pecado. Así. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecara contra mí, a este reharé yo de mi libro. Como diciendo, tú no has pecado, a ti no te voy a desaparecer, pero el que pecare contra mí, yo lo voy a borrar de este libro. Ahora, ¿de qué libro habla, bendito hermano y bendita hermana? Primeramente habla de su ley, de la Biblia. Porque nosotros tenemos acceso y Dios nos ha quitado los sellos por medio de Cristo Jesús, no por obras, para que podamos tener un discernimiento. Pero de igual manera, a los pecadores les quita, les pone sellos. Siguen leyendo la Biblia, pero no la entienden. Y de igual manera habla del libro de la vida. Porque hay un libro bíblicamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde nuestros nombres están inscritos una vez que nos llamó, una vez que nos hizo su pueblo, una vez que nos bautizamos, fuimos anotados en su libro. Pero de igual manera hay borrador. Porque la bendita palabra dice que en el juicio final, los que estén inscritos en ese libro son los que van a ser salvos. Los nombres que no aparezcan ahí son los que se van al lago de fuego. Y el pecado paga un salario y es la muerte. Dios nos habló para ser íntegros. Dios nos habló para no tener ídolos. Dios nos habló para una consagración. Y aquel cristiano que fue inscrito en el libro, que fue sacado de Egipto, que participó del tabernáculo, que participó de los altares, que participó del maná, que participó de la circuncisión, que participó de la peña de Oreb y participó de todas estas riquezas que estamos viendo y transgredió y fue infiel, ese es el que va a ser borrado del libro de la vida. Y dice aquí en el 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ahora, la bendita palabra nos dice que Dios no deja sin castigo a nadie que peque, se arrepienta o no se arrepienta. El castigo por no arrepentirme es la muerte. El castigo por arrepentirme es que si yo soporto la vara, soy hijo y no bastardo. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Que Dios al que reprende, al que castiga, ama. No con un castigo de muerte. Vuelvo a repetir. Así lo dicen en Hebreos. No con un castigo de muerte. Ama. Porque si Dios no nos castigara y no nos amara, seríamos bastardos. Y el castigo, bendito hermano y bendita hermana, hay un fruto de amor. ¿Tendrá un fruto el castigo? Bueno, yo le voy a decir y a dar testimonio y a poner de ejemplo a unos niños que yo tengo aquí.
Estos niños que hay aquí, uno tiene 6 años y la otra tiene 9 años, son en su conducta, para gloria de Dios, como dicen por ahí, miel. No nos traen amargura en nuestras vidas, pero se ha tenido que trabajar en ellos. ¿Qué ha pasado cuando este niño o esta niña han querido hacer algún pecado grave? Levantar la voz, ser berrinchudos, no obedecer. Bueno, como dicen Proverbios, y nosotros seguimos los mandamientos de Dios. Cuando tengas un hijo pequeño, corrígelo, dale vara y castígalo. Podemos hablar también sobre eso, pero no es el tema ahorita. Porque cuando dice dele vara, no es con la mano, hermano. Es con una vara y sin ira. Es de acuerdo al tamaño. No, dejarlo con moretes marcado. No, hermano, no. No. Si quiere que hablemos algún día de eso, con la Biblia, con mucho gusto siempre hablo con la Biblia. A los que tienen hambre, yo siempre he dicho, ¿quiere un tema en especial? ¿Quieren saber cómo debemos de disciplinar a nuestros hijos, a las ovejas? Con mucho gusto. Ahora bien, una vez que se le dio vara, también se le da un castigo. Y yo, por ejemplo, si soy sabio como padre, como abuelo, como representante, sé que si al niño le gusta mucho alguna cosa, algún juguete o algo, se lo voy a quitar por 2 o 3 días o por una semana. Y de igual manera en esa semana le voy a poner tareas. Y en un lugar no aislado, no encerrado, no totalmente, sino ahí mismo con nosotros, pero en un lugar. Que le duela. La cosa es que le duela. Porque Dios en su sabiduría, cuando duele algo, lo pensamos 2 o 3 veces de volverlo a hacer. Le pongo el ejemplo. Yo tengo un hijo que tiene 6 o 7 años y yo soy cocinero y estoy en una casa chica y mi hijo se mete a la cocina y es hiperactivo y quiere agarrar y quiere meter la mano en el horno, quiere meter la mano en las ollas que yo tengo y lo siento y le digo, a ver hijo, ven, siéntate. Te voy a enseñar accidentes de cómo quedaron muchos niños por desobedecer a sus padres. Y me voy a dar la tarea de sacarle por YouTube o por Google en esta tecnología, ¿va?, de accidentes y de cómo quedaron sus manos. Y mira, hijo, y duele mucho. ¿Entendiste? Sí. Si yo veo a mi hijo, claro que yo lo voy a estar supervisando, ¿va?, porque un buen padre cuida a sus hijos, no lo deja solo. Si yo veo que mi hijo es desobediente y vuelve a entrar a la cocina, supervisándolo, ya no le voy a decir quita la mano, voy a dejar que la meta. Si soy un buen padre, que muchos van a catalogar, los que son de la carne, que eso no es un buen padre. Pero yo voy a permitir que se queme con mi supervisión y cuando se queme lo voy a quitar rápido y le voy a apagar el fuego. Y si soy un buen padre, no lo voy a curar luego. ¡Ay, me duele, Te lo dije, hijo. Y si soy un buen padre, sí lo voy a curar, pero primero le voy a dejar el dolor. Claro, viendo la herida, si es una quemadura de primer grado, ¿verdad? Hasta ahí voy a ver. Que le duela, que llore. Por lo menos un día o 2 días. ¿Por qué, bendito hermano? Porque yo le voy a decir, te lo dije, hijo, me duele verte así. Pero créalo que eso va a evitar que si cuando yo no esté supervisándolo, mi hijo tenga un accidente de muerte. Porque yo le prometo que no se volverá a meter a la cocina, que le va a tener ya miedo. Por eso la bendita palabra es sabia, bendito hermano y bendita hermana. Por eso dice aquí, ve pues y lleva a este pueblo. Y muy importante, lleva a este pueblo porque ¿quién es el que nos dirige el día de hoy? ¿Quién es el que va delante de nosotros? Cristo Jesús es el camino. Ve y lleva a este pueblo. ¿A dónde lo iba a llevar? Recuerde que lo saqueó de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ve ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, la tierra de Canaán. He aquí, mi ángel irá delante de ti.
Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hemos visto también que cuando habla del ángel de Jehová, simbólicamente profetiza a Cristo Jesús. También a Moisés, pero en este caso, mi ángel irá delante de ti. De igual manera nosotros como iglesia, somos un instrumento para sacar a este pueblo de Egipto por medio del Evangelio. Somos un instrumento para edificarle templo a Dios con la obra. Somos un instrumento para llevarlos a la vida eterna el día de hoy, pero siguiendo a Cristo Jesús. Que proféticamente también Dios mandó a su Hijo para que fuese el camino. Ahora, aquí está, proféticamente, ¿verdad? Mi ángel irá delante de ti. Dice, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y cuando dice hirió al pueblo, es mató a los que no se convirtieron. Cuando Dios habla de herir, habla de matar. Hirió al pueblo. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana, pues se nos ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana vamos a continuar. Vamos a empezar este capítulo 33. Ya vamos a empezar a ver, bendito hermano y bendita hermana, pues este pueblo en el desierto, una vez que se le dio la ley, y pues vamos a ver mañana la presencia de Dios, la advertencia contra la idolatría y muchas cosas que vamos a ir viendo todavía en este bendito libro del Éxodo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cualquier duda que haya de que Dios me esté permitiendo enseñar cada enseñanza, cualquier duda, a los que tienen hambre, a los que no le va, ay hermano, usted está mal, no, sea manso. Y antes de juzgar, pregunte, hermano. Y si yo le abro la Biblia, tanto por este medio como vía telefónica o personalmente, si usted está en México, sea manso para escuchar. Y si usted es manso para escuchar, le aseguro que Dios me va a permitir ser utilizado para aclararle cualquier duda y profundizar que lo que Dios me está permitiendo enseñar es la verdad, es justicia, es luz, es integridad. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.